La primera noche en la casa sobre el acantilado, el viento del Atlántico dejó harina en el aire de la cocina como si alguien hubiera soplado nieve dentro de un sueño. Daniel llegó con cajas y promesas, Elena salió temprano rumbo a su nuevo trabajo en la ciudad, y Aurora quedó midiendo silencios entre los azulejos azules. La casa olía a laurel, sal y madera húmeda, también a un pasado que no enseñaba los dientes pero dejaba marcas en las molduras. Daniel fingió no notarlo. Le gustaba el reto de reparar bisagras, alinear puertas viejas, rescatar el brillo de una barandilla que alguna vez guió valses. Aurora, con su andar de propietaria que aprendió a mandar sin levantar la voz, fue cediendo terreno, primero el cobertizo, luego el patio, por último un rincón en la despensa donde él acomodó herramientas como quien arma un altar. El plan era simple y arriesgado: abrir la casa al pueblo el día grande de agosto con cine al aire libre y empanadas horneadas a tiempo, para evitar que el banco se llevara ventanas y recuerdos. Elena, entre trámites y exámenes, prometió llegar a la celebración. Mientras tanto, la cotidianeidad unió a Daniel y Aurora como dos remeros que sin mirarse siguen el mismo pulso. Amanecían con el olor a café y el golpe rítmico del cuchillo sobre pimientos, anochecían con el rumor del mar y una lista de arreglos tachados a medias. Ninguno se permitía nombrar lo que empezaba a caminar por debajo de las tareas, algo que no buscaba escándalo pero sí verdad. El pueblo observaba. Las miradas se quedaban pegadas a la reja cuando Daniel subía al tejado, cuando Aurora le alcanzaba la cuerda, cuando la risa involuntaria quebraba el protocolo de la tarde. La risa duraba un instante, pero ese instante dejaba un eco largo, y los ecos, en los sitios pequeños, encuentran orejas antes que paredes. Un vecino con oficio de adivino y manos de ferretero, dejó caer advertencias disfrazadas de chismes. Aurora no respondió, había sobrevivido a un duelo y a un negocio a la deriva, le quedaban pocas ganas de negociar con fantasmas ajenos. La tormenta de finales de julio arrastró ramas y certezas. Se fue la luz y la casa quedó convertida en faro sin lámpara. Daniel encendió velas que olían a cera y domingo, Aurora repartió mantas y paciencia. En el vaivén de sombras, un marco chasqueó detrás de una cómoda. Daniel empujó el mueble, encontró una caja de lata con flores desvaídas y, en el fondo, una fotografía. Un verano antiguo, una mujer joven con vestido de lunares sostenía el brazo de un hombre moreno. El detalle que le heló el pulso no fue el mar detrás ni la sonrisa cansada de ella, sino el perfil del hombre, tan cercano a su propio perfil que por un segundo creyó mirarse en espejo. Detrás de la foto había un boleto de ferry con una fecha marcada en tinta, 15 de agosto. El mismo día elegido para reabrir la casa. También había un capullo de jazmín seco y una servilleta con un nombre tachado 2 veces. El viento cerró de golpe una ventana y el golpe sacudió el pasillo. Daniel guardó la foto sin pensar, como quien esconde una pregunta que no sabe formular. Al levantar la vista, vio la sombra de Aurora detenida en el umbral, inmóvil, como si el pasado hubiera pronunciado su nombre en voz baja y ella necesitara un segundo para decidir si iba a fingir que no lo oía. Aurora no avanzó ni retrocedió, solo ajustó el broche de su cabello como quien ata un nudo para que no se suelte un secreto. La casa, con la tormenta todavía vibrando en las tuberías, recuperó su ritmo de sal y serrín. Al amanecer, los azulejos devolvieron una luz limpia y Daniel llevó la caja de herramientas al patio, aunque lo que más pesaba era la fotografía en el bolsillo. La guardó entre la tela y el cuero como se guarda un amuleto peligroso. En el desayuno, las cucharas chocaron con una precisión casi coreografiada, el aire traía un olor a naranjo que nadie recordó haber visto florecer. La rutina se volvió alianza. Él lijó marcos hasta despertar vetas escondidas. Ella encaló el muro que miraba al acantilado y al extender la brocha, dejó una línea blanca sobre el antebrazo de Daniel. Las risas, cuando surgían, rozaban la culpa antes de tocar la alegría. El teléfono marcó presencia desde la ciudad, Elena envió noticias del trabajo, promesas envueltas en horarios imposibles y una duda que cruzó como una gaviota demasiado baja. Elena tal vez no llegaría el 15. La fecha, que hasta entonces fue calendario y meta, se volvió idioma de miradas. La casa necesitaba terminarse, el banco aceleraba papeles con sellos rojos, el pueblo, a falta de espectáculo, estrenó murmuraciones. El ferretero de la esquina cambió tornillos por profecías.
Sobre el mostrador de hierro dejó recados sin nombre, una invitación a desconfiar del Mar del Norte y otra a no repetir un agosto viejo. Aurora pagó en silencio y salió con una bobina de alambre, como si la tensión pudiera sujetarse con un hilo visible. Daniel, al volver del mercado con pan y tomates de carne apretada, encontró sobre el banco del taller una llave pequeña envuelta en papel de estraza. No había letra ni firma, solo una marca de café y un olor a jazmín antiguo que no pertenecía a la mañana. La llave abrió el altillo sobre la escalera. Polvo como talco de historia, baúles con herrajes cansados, un proyector de cine que parecía un animal dormido. En una caja de pelícanos dibujados descansaban 3 latas de película etiquetadas con una caligrafía firme. Agosto de 1997, decía una. El temblor que corrió por la madera no venía del viento. Aurora subió despacio, rozando el pasamanos con la yema de los dedos. Juntos colocaron la sábana blanca contra la pared del comedor y al caer la tarde, el proyector encendió su ojo. La luz recortó polvo y recordó pasos. Una fiesta en el patio, guirnaldas, vasos que brillaban como peces, una mujer de lunares girando junto al hombre moreno de la fotografía. El mar al fondo seguía aplaudiendo, como si la orilla hubiera aprendido a celebrar lo único que no se atrevía a pronunciar. Aurora, de pie en el umbral, reconoció ritmos que había dado por perdidos. Daniel observó el perfil del hombre, la inclinación exacta del cuello, la manera de sostener el mundo como si fuera una cuerda tensa. Algo en la imagen parecía llamarle por un segundo nombre. El calor del proyector encrespó la película y un cuadro se detuvo justo donde la risa de la mujer llenaba el patio. El celuloide empezó a dorarse, Aurora acudió con un paño húmedo, Daniel apartó el foco y el incendio se quedó en amenaza. El olor a plástico a punto de quemarse dejó un regusto a decisiones que no admiten ensayo. En el silencio que siguió, la casa entera escuchó su propio latido. Las manos de ambos quedaron en el mismo cubo de agua frías y obstinadas, y esa cercanía fue más peligrosa que cualquier chispa. Esa noche el viento trajo voces que no eran voces, advertencias hechas de salpicaduras contra la roca. Daniel sacó la foto y la estudió con la lámpara apagada, usando solo la luna. Detrás del boleto había otra marca, un trazo apenas visible que al inclinar el papel, dejó ver una frase incompleta y una palabra subrayada 2 veces. Muelle. La servilleta dejó de parecer capricho y se volvió mapa. Al día siguiente, al bajar al embarcadero, la misma marca de tinta apareció en una barandilla que nadie había pintado en años. El muelle guardaba un cajón escondido bajo la tercera tabla, asegurado con el mismo tipo de llave que había abierto el altillo. Dentro un diario encuadernado en tela descolorida y un sobresellado con cera oscura. El diario llevaba entradas interrumpidas por manchas de sal, el sobre, un destinatario cuya ausencia era una presencia feroz. Para quien cruce el 15, decía, sostenido por una caligrafía que bailaba entre la paciencia y la urgencia. Daniel cerró los dedos sobre el sobre sin romperlo. Aurora exhaló lento como quien desata un hilo que podría sostener una red entera. El pueblo, mientras tanto, multiplicó ojos y preguntas. El banco apuró un inspector que midió paredes y cubrió de notas el plano de la casa. El proyector, salvado por poco, quedó sobre la mesa como un animal que decide no morir ese día. En la noche previa a la prueba de sonido para el cine al aire libre, la electricidad hizo un zumbido de mala noticia y la pantalla se quedó vacía. La luna, cómplice involuntaria, iluminó el sobre aún cerrado, y el reloj de la cocina marcó una hora que no existía. Aurora y Daniel comprendieron sin palabras que la historia en la caja no quería esperar a la fiesta. Cuando la aguja del reloj saltó de nuevo, el sobre ya estaba abierto. Dentro una llave más delgada, un recorte de periódico con un titular desvaído y una fecha exacta clavada como un anzuelo. 15 de agosto. Un nombre repetido aparecía al margen, junto a una frase escrita con firmeza que no admitía ambigüedades. Si sopla nordeste, no vuelvas. El viento afuera giró sin ceremonia. La casa, desde el altillo hasta la bodega, se alineó con una sospecha. Elena envió un último mensaje que cambió el tablero, sus papeles avanzaban, la capital la retenía, la celebración podría ocurrir sin ella. El camino quedó despejado y al mismo tiempo sembrado de trampas invisibles.
El diario no contaba una biografía sino un itinerario del deseo. Entradas irregulares, fechas de verano, apuntes sobre el viento del nordeste y una promesa escrita entre recetas y números de carpintería. La mujer de lunares aparecía nombrada como si fuera una estación y el hombre moreno llegaba con un proyector y latas de película, levantando cines en patios prestados. El plan de agosto del 97 se repetía con la obstinación de quien cree que el calendario se puede domesticar. Muelle al atardecer, ferry de las 6, señales pequeñas para vencer el miedo. La última anotación se quedaba sin punto final el día 15. Daniel leyó las páginas inclinándolas hacia la luz como si buscara una segunda capa debajo de la tinta. Las palabras portaban un detalle que agujereó el presente. El hombre moreno arreglaba bisagras hablando de barcos, medía las maderas con la paciencia de un relojero, olía a aceite de linaza y jazmín. La coincidencia no era suficiente, pero el peso en el pecho sí lo fue. El recorte de periódico del sobre sumó una fotografía borrosa de un rescate en el puerto, un nombre propio sin apellidos y un titular de tragedia que el Mar del Norte colecciona sin anotar devoluciones. Aurora, de pie junto a la ventana, siguió con la vista la curva de espuma que dibujaba la resaca. No ocultó el temblor cuando tocó el proyector y retiró una tapa que nunca había conseguido abrir. La llave delgada encajó como si el metal hubiera estado esperando el gesto. Dentro, en lugar de engranajes, anidaba un cilindro dentro de otro, y entre ambos una tira de acetato con fotogramas que no eran escenas sino documentos diminutos. Sellos, firmas, la silueta de una cláusula revelada al trasluz. Si la casa volvía a ser refugio público un 15 de agosto, la deuda quedaba absorbida por una donación que nadie recordaba. El nombre del donante coincidía con el del antiguo director del banco, salvado del agua la noche en que el ferry canceló su salida por viento adverso. Una letra al margen atribuía el rescate a una mujer sin apellido. La noticia recorrió la sangre de ambos con direcciones opuestas. Daniel vio un puente inesperado entre su padre y aquella casa, una historia que había llegado por mar con su propio rostro de resaca. Aurora entendió que la salvación de la casa también devolvía un espejo que llevaba años sin atreverse a levantar. El inspector del banco apareció al mediodía con su carpeta de sellos rojos y colgó un papel en la puerta como quien planta un espantapájaros. El pueblo miró desde detrás de las celosías, multiplicando versiones antes de la siesta. La tarde apretó con un calor que olía a cobre y a piel salada. Daniel bajó al muelle guiado por el subrayado de la palabra que el diario repetía como un conjuro. La barandilla oxidada conservaba la marca de tinta, el tercer tablón cedió a la presión, el compartimento oculto apareció con obediencia de truco bien pensado. La caja hermética y densa, liberó al abrirse un aroma antiguo de cartas guardadas con flores. Dentro un sobrelacrado gemelo al anterior, una medalla con una cruz de ancla y un plano diminuto del patio de la casa con una X junto al limonero. El viento sin permiso viró en un golpe y las olas se mordieron los tobillos de Daniel con una mezcla de advertencia y juego. Aurora llegó con paso decidido, sin sombrero ni excusas. El muelle bajo ambos se volvió una brújula que señalaba dos norte al mismo tiempo. El sobre lacrado pesaba como una decisión. De regreso a la casa, el plano los llevó al limonero que nunca había dado limones, justo al borde donde las raíces levantaban la baldosa. La pala entró en la tierra sin resistencia, devolviendo un latido húmedo. El cofre enterrado no era grande pero sí testarudo, salió a la luz con tierra pegada a los herrajes y una cinta azul que había perdido el color pero no el propósito. El interior guardaba lo que cambia destinos cuando se abre a tiempo. Un acta con firma notarial, un adendum manuscrito que convertía la fiesta en requisito legal, un recibo viejo cancelando intereses si la proyección pública se cumplía antes de medianoche del 15. Una fotografía donde la mujer de lunares y el hombre moreno sostenían una pizarra con la misma fecha y un gesto de quien se sabe observado por el futuro. Daniel, al tocar el borde de la foto, sintió en la yema un escalofrío que no era frío. La mandíbula repitió un ángulo visto en vidrio, la sombra del pelo dibujó una genealogía que no pedía permiso. El sol inclinó el patio hacia la noche. El proyector volvió a respirar sobre la mesa como un animal que despierta al olor de su selva. La pantalla improvisada en la pared pidió historias y las obtuvo. La primera lata mostró el baile del 97 sin maldiciones,
el brillo de vasos en una alegría breve, la mano de Aurora recurriendo a su propia mano de años atrás para reconocer la postura. La siguiente lata cambió el foco a la orilla, capturó el rumor de sirenas que no eran policía, el movimiento de las gaviotas en una coreografía de duda. El tercer rollo, que no había sido abierto, trajo a escena un detalle imposible, el hombre moreno sonriendo a la cámara con un rasgo tan familiar que la sala pareció llenarse de espejos. Una chapa en su camisa llevaba un apellido. El apellido de Daniel. La verdad no pidió permiso para sentarse a la mesa. No implicaba lazo de sangre entre Aurora y Daniel, pero sí una trama que los rodeaba con sogas antiguas. El padre de Daniel había sido el hombre del patio, el de las latas de película, el del plan que no cruzó el muelle por culpa del nordeste. La coincidencia que parecía capricho se convirtió en un eco inevitable. Aurora, al mirar a Daniel, vio el verano que no vivió en el rostro que sí tenía delante. Daniel, al mirarla, comprendió que la deuda con la casa y la deuda con el pasado iban a pedirse pago el mismo día. El banco olió el riesgo y apretó la pinza. 2 camionetas descargaron vallas en la plaza con una diligencia teatral. Un cartel provisional prohibió proyecciones sin permisos que nadie concedería a tiempo. El ferretero cerró su tienda antes del atardecer, pero dejó en la reja de la casa una bolsa de papel con bobinas vacías y una nota sin palabras hecha de una flor de jazmín. Los vecinos sacaron sillas al umbral con una lentitud que en los pueblos equivale a una asamblea. La noticia de la condonación por fiesta corrió como un aguacero tibio y de pronto la plaza, que había querido ver escándalo, quiso ver cine. La noche anterior al 15 se cargó de electricidad como una nube que decide no romperse. Aurora y Daniel montaron la pantalla en el patio con nudos que no se enseñan en manuales. El generador prestado arrancó con un tosido de perro viejo y luego tomó ritmo. La casa vibró desde los cimientos hasta la azotea. El olor a laurel, a madera, a cera, a jazmín, a limonero que no da limones, mezcló una receta de horas largas. Ninguno habló, ninguno retrocedió, ninguno buscó un testigo. La cercanía dejó de ser accidente para convertirse en campo magnético. Cuando el viento giró al nordeste, el reloj marcó una hora que volvía del 97. Las cortinas respiraron con miedo antiguo. La primera gota golpeó la barandilla como si tocara una campana. La tercera bobina esperó junto al proyector con su promesa de prueba. El sobre lacrado aún no abierto exigió su lugar en la mesa. La casa, la plaza, el muelle y el banco parecieron sostener la misma respiración. Fue entonces cuando una maleta golpeó la losa del patio con el sonido perfecto del regreso inesperado. Una silueta se recortó contra la puerta del comedor y el pasado, de pronto, se presentó con la puntualidad exacta que la ciudad no había prometido. Elena traía la ciudad en el pulso y el cansancio en las solapas. La maleta dejó sobre la losa un eco de decisiones que no alcanzaron a empacar. Vio la pantalla blanca prendida con pinzas, el proyector respirando como un animal a punto de carrera, el generador temblando en su esquina, y entre todo eso la distancia breve entre Aurora y Daniel, esa línea invisible que no se nombra pero pide sitio. El viento del nordeste entró detrás de ella con olor a metal y lluvia anunciada. La hora en el reloj de esmalte de la cocina parecía haberse olvidado de avanzar durante su ausencia. La noticia del banco colgada en la puerta ardía como papel húmedo sobre brasas. Elena recogió la hoja, la miró sin pestañear y la guardó en el bolsillo como quien se mete un carbón encendido para no dar espectáculo. El patio se llenó de vecinos con sillas plegables, mantas y una excitación antigua, la que acompaña a los riesgos cuando se disfraza de fiesta. El ferretero llegó tarde con las bobinas vacías como amuletos y un gesto de capitulación convertida en ayuda, dejó las piezas sobre la mesa y desapareció entre los cuerpos que buscaban sitio. El inspector del banco eligió una esquina desde donde medirlo todo, rodeado de sellos rojos y un notario joven con cara de papel en blanco. Elena se movió con eficacia de quien aprendió a organizar el caos ajeno. Colocó cables como cintas de baile, improvisó una cabina con manteles y cajas, encendió la cámara del teléfono para registrar cada minuto, cada aplauso, cada sombra. Su mirada tocó a Daniel al pasar, encontró la de Aurora y no se rompió, se acomodó en un lugar nuevo donde el dolor y la lealtad podían respirar al mismo tiempo. El sobre lacrado que quedaba sobre la mesa exigió atención,
La llave delgada volvió a abrir un secreto, un acta suplementaria oculta en el proyector, con letra que especificaba condiciones que no admitían interpretación. Proyección pública gratuita en el patio de la casa, antes de medianoche del 15, con evidencia de asistencia. El documento pedía ojos y pies, y había de sobra. El generador tosió, el foco del proyector parpadeó, la sábana pantalla infló sus mejillas con el capricho del nordeste. La primera lata devolvió al patio el verano del 97 y con él la juventud de Aurora, lunares y luz bailando sobre sus brazos. La plaza entera contuvo el aliento y luego lo devolvió en forma de murmullo. La segunda lata llevó la cámara hacia la orilla, captó un faro encendido, una fila de sombras que no se decidían a cruzar el muelle, un viento que advertía con claridad de profeta. El inspector tomó notas con prisa disimulada, el notario contó cabezas como si contara aves migratorias. La tercera lata, la que nadie había visto entera, se convirtió en imán. En el rectángulo de pared apareció el hombre moreno con la chapa del apellido que ya era parte del rumor. El parecido con Daniel cruzó la plaza como un rayo silencioso. Elena reconoció el gesto del cuello, la manera de parar el mundo con los hombros, el brillo de los ojos que a veces había odiado por pertenecer a otro tiempo. Una oleada caliente subió por la garganta y volvió a bajar convertida en certeza. La historia no pedía permiso, solo cumplimiento. Elena apoyó la mano sobre la mesa, encontró el borde frío del proyector y entendió que el amor, en aquella casa, había cambiado de sitio sin pedirle consulta. La rabia, si existía, eligió dormirse al menos por esa noche. El banco probó una última jugada. Un cable de seguridad quedó desenchufado sin accidente visible, la lámpara se apagó a mitad de una escena y la pantalla quedó reducida a una pared con manchas de calorías. El rumor del público subió como marea contenida. Daniel, con los dedos ennegrecidos de aceite, abrió la carcasa, cambió la bobina por una de las que el ferretero había dejado, ajustó la correa con una moneda y apretó los dientes sin pedir milagros. Aurora sostuvo la escalera, midió la altura de la sábana, agregó peso a las pinzas con cucharones atados con cuerda. Elena, con la cámara del teléfono levantada y una linterna entre los dientes, documentó cada gesto para que el acta no pudiera ignorar el esfuerzo. El nordeste ganó cuerpo. La sábana se convirtió en vela tímida, los árboles del patio cantaron una canción que hablaba de barcos que deciden esperar en lugar de tentar al muelle. Un grupo de vecinas sostuvo la tela por las esquinas como si ayudaran a nacer un animal largo y blanco. El inspector levantó la mano con un papel que parecía orden, la plaza levantó 100 manos con vasos de cartón que parecían permisos. El notario joven tragó saliva, miró su reloj y se acercó a Elena para asegurarse de que la cámara continuaba grabando, el acta exigía prueba y la prueba tenía forma de luz. La imagen regresó con un salto y un ruido que partió el silencio en dos. El hombre de la chapa sonrió hacia una esquina desde donde la mujer de lunares chocaba contra la risa del mundo. La cámara giró hacia el patio que era el mismo y no. La pantalla mostró la fachada de la casa más joven, el limonero sin fruto, la barandilla aún sin salitre. La película se volvió espejo y el presente devolvió la mirada. Daniel sintió el peso de un apellido como una cuerda de amarre, Aurora sostuvo la cuerda sin soltarla, Elena, de pie, entendió que su lugar en esa escena era el del testigo que decide no mentir. El reloj de la cocina avanzó con una puntualidad exacta que hasta entonces le había sido ajena. Faltaban 4 minutos para la medianoche. El generador hizo un sonido grave, una luz de emergencia se encendió en la esquina y la pantalla tembló con un fotograma atascado que amenazaba con quemarse. Daniel metió la mano sin miedo y la sacó con un corte pequeño, una gota de sangre cayó sobre la mesa y dibujó una luna en miniatura. El viento mordió la esquina superior derecha de la sábana y la arrancó, el patio respondió con cuerdas, broches, nudos que nacieron del instinto. El inspector, acorralado por la evidencia del pueblo, se quedó sin tinta en el sello, el notario cambió de bolígrafo con dedos que ya no temblaban. A 2 minutos de la hora, un trueno hizo bajar las cabezas y subir los ojos. Un apagón recorrió la plaza desde el campanario hasta el último balcón, solo quedaron la linterna de Elena, el resplandor mínimo de la lámpara del proyector y la fosforescencia de la espuma más allá del muro. La película siguió corriendo con dignidad de viejo que decide llegar a la puerta.
La cámara del teléfono grabó la oscuridad y las respiraciones, porque eso también contaba. El viento se llevó una risa y dejó otra. El acta sobre la mesa, esperó el sonido de un sello sobre papel. El minutero se acercó al 12 con paso de animal sigiloso. Un golpe contra la puerta anunció un último recurso, una visita con acento de autoridad tardía. La madera vibró. El limonero, que nunca daba limones, soltó un olor que no venía de fruto sino de promesa. La pantalla, aunque herida, resistió. La plaza guardó un silencio rotundo, el tipo de silencio que escribe historia. En la cocina, el reloj hizo el gesto de morder el número y el patio sintió el bocado. La puerta del comedor se abrió de par en par y una figura entró con la tempestad pegada al abrigo. La hora se estiró como una cuerda tensa. La película corrió el último fotograma antes del fundido. La aguja del reloj subió 1 milímetro y se detuvo. El hombre del abrigo traía sobre los hombros un invierno que no estaba en el calendario. No era policía ni vecino tardío, era el director retirado del banco, más delgado que en las fotos, con un bastón que parecía memoria. Dejó caer una cartera de cuero sobre la mesa y el notario joven reconoció el sello como quien ve regresar a su maestro. El anciano abrió un cuaderno con tapas de hule, buscó una página marcada con jazmín prensado y asentó la evidencia con una ceremonia que devolvió a la noche la autoridad que le faltaba. El proyector, todavía vivo, proyectó el último segundo mientras la estampilla bajaba sobre el acta con el sonido breve de una ola que decide romper. La medianoche encontró al patio despierto. El inspector intentó ordenar dispersión con papeles húmedos, la plaza respondió con aplausos que no eran aplausos sino testimonio. Elena sostuvo la cámara para que cada gesto quedara guardado, la firma del notario, la rúbrica del anciano, el conteo de cabezas que confirmaba asistencia, la imagen congelada del hombre moreno con la chapa del apellido de Daniel. El generador murió en paz apenas el sello tocó papel, la pantalla quedó blanca y la casa respiró desde el zócalo hasta la azotea. El viento del nordeste, al verse vencido, giró hacia una calma que olía a cobre lavado. El limonero, que no daba limones, soltó una flor pequeña como una moneda de promesa. La gente, entre risas y mantas, dejó el patio sin prisa, llevando en la espalda la sensación de haber estado presente en algo que cambia maneras de mirar. El ferretero colgó un cable nuevo en el hombro de Daniel y desapareció con la naturalidad de quien entiende su papel en la obra. El anciano del banco, antes de irse, dejó sobre la mesa una foto en la que se veía joven, empapado y agradecido, con un pie en el muelle y otro en el suelo firme. Aurora reconoció, detrás de él, su propio vestido de lunares convertido en sombra sosteniéndole el brazo. Elena cerró la puerta del comedor y se permitió 1 minuto sin cronómetro. La casa ya no pedía permiso para ser casa. Sobre el platillo de loza dejó su anillo como si devolviera una llave a la cerradura correcta. No hubo palabras, pero sí una coreografía nueva, un abrazo que encontró su modo de honrar lo vivido, una mirada que admitió la derrota sin humillación, un gesto de hermana en el que el amor mutó de forma para seguir existiendo. En la madrugada, con la maleta que había traído aún abierta, eligió la ciudad y la distancia, no como abandono sino como apuesta a que la lealtad también puede ser movimiento. La cámara guardó la noche completa y con ella la prueba que haría de escudo cuando los papeles de la mañana quisieran discutir la realidad. El patio quedó en silencio, pero no vacío. Aurora mojó un paño y envolvió el dedo cortado de Daniel, atando el nudo con una delicadeza que era, al mismo tiempo, palabra y promesa. La casa, salvada por una fiesta y por un pueblo, les devolvió un espejo sin condena. Nadie debía a nadie explicaciones que no estuvieran ya escritas en los azulejos, en el olor a laurel, en la fotografía de un verano detenido. La cercanía dejó de ser borde para convertirse en territorio. No hizo falta inaugurar nada con discursos, un plato de pan sobre la mesa, una silla acercada medio paso, la respiración que por fin encontró compás. Al amanecer, el mar dejó en la playa objetos que parecían elegidos. Entre conchas y algas, una chapa oxidada con el apellido del hombre de la película. Daniel la recogió con la reverencia con que se toma una herencia que no pretende mandar. La clavó en el cobertizo junto a una pizarra donde Aurora escribió fechas de ciclos nuevos, cine los viernes, taller de oficios los domingos, cocina abierta cuando soplara sur.
El notario regresó con la luz para entregar copia sellada de la condonación. La casa dejó de pertenecer al banco para volver a pertenecer a su propia historia. El pueblo aprendió a nombrarlo sin señalar. Hubo quien murmuró primero, pero los veranos se encargan de limar lenguas. Suegra y yerno dejaron de ser pronombres de escándalo para convertirse en pareja que levanta sillas, limpia el patio, comparte la cuenta del pan y la intemperie. No fue un amor clandestino, sino uno que encontró su geografía a la vista de todos, sin banderas ni perdones ensayados. Elena, desde la capital, envió programas, afiches, donaciones en sobres que no necesitaban firma. Su nombre siguió dentro de la casa en el sitio que no se mide con habitaciones. El muelle, testigo de advertencias antiguas, recibió una tarde a Daniel con la medalla de ancla entre los dedos. No pidió señales, dejó la pieza colgando de un clavo donde el tercer tablón cede, como quien agradece a un ausente que organizó la ruta sin llegar al destino. Aurora, desde la barandilla, contó las gaviotas que tal vez habían estado allí la otra vez. El nordeste, domesticado por la memoria, sopló sin autoridad. La primera noche de cine después de todo fue humilde y perfecta. El proyector, reparado con paciencia, tejió haces de polvo sobre la pared. Niños que no habían nacido en el 97 corrieron entre sillas, viejos que recordaban la fiesta original tocaron el dorso de las manos para verificar que seguían calientes. La flor del limonero dibujó un fruto minúsculo al borde de la pantalla, una luna verde con vocación de verano. La casa sobre el acantilado, con su pintura blanca y su patio lleno, cerró de una vez el duelo que la había dejado en pausa. Aurora y Daniel aprendieron a moverse por la propiedad como remeros que ahora sí se miran. Compartieron estaciones, la lluvia que sobrealimenta la tierra, el viento que quiere mandar y no puede, las tardes en que el pan sabe a película recién descubierta. Ninguno necesitó bautizar lo suyo, bastó con cuidarlo. Al entrar la noche, cuando el ruido de la plaza se retiraba hacia las ventanas, la casa una vez más olía a laurel, a madera, a cera, a jazmín, a limón por fin posible. El amor que había cruzado el muelle a su manera, se quedó a vivir con ellos sin pedir permiso. Y cada 15 de agosto, cuando el reloj muerde la medianoche, la pantalla devuelve un destello mínimo donde un hombre de otra época sonríe a cámara y una mujer de lunares sostiene el mundo un segundo más, antes de dejarlo en su sitio para que el presente lo use.